Paul, yo salí de la película de Gawa, casi hablando euskera, porque me empapo mucho también, sí que es verdad que me gusta mucho, pero sobre todo quería empezar haciéndote un reconocimiento, porque yo que soy una persona criada en Salamanca y demás, después de haber visto ya tus 3 películas, tus 3 largometrajes, ya reconozco elementos muy concretos de la cultura tradicional de Euskadi y creo que eso es mérito y eso ya es parte del éxito de lo que estabas buscando, de lo que hablamos hace ya unos cuantos años aquí además, que te entrevisté aquí por primera vez con Errementari, de esa difusión, esa inmortalización de la cultura tradicional vasca que querías hacer. O sea que enhorabuena porque eso ya se percibe, eso ya se ve. Y si lo veo yo que es eso, que soy una persona que no está educada en el País Vasco, pues oye, creo que ya son señales, son señales. Y te quería empezar además con una pregunta, puede parecer un poco tonta, pero no, quizás intencionado. 3 largometrajes, 3 películas que tienen como nombre solo una palabra. ¿Es intencionado? No, Vale. para nada, la verdad es que no. La verdad es bueno, siempre buscas, a la hora de ponerle título a una obra, siempre buscas cierta rotundidad. A mí no me gustan, bueno, sí, no sé, de primeras no me han salido esos títulos rimbombantes de muchas frases, o sea, de muchas palabras, que también son bonitos, Sí. pero en este caso, bueno, por lo que sea, pues buscas una palabra rotunda. Sí. De hecho, Gawa se iba a titular Gawa Gaueko Entzat, que es la noche para las de la noche. La noche. Lo que pasa es que Gawa Gaueko Entzat para la gente es más difícil de decir. Y los distribuidores no les moló Ya. y les dije, bueno, pues dejémoslo en Gawa. En Gawa. Bueno, el tema de sonoridad, tema también que sea recordable, todo esto. Cuando hemos visto tus otras películas, pues vemos elementos, vemos cosas que a lo mejor tienen paralelismos, como tienen muchas criaturas mitológicas, con las criaturas de otras culturas. En este caso, ¿qué vamos a ver? ¿De qué va a tratar? ¿Qué leyenda has rescatado? Bueno, Gawa trata sobre, digamos, la parte más oscura de la mitología vasca, ¿no? Estamos hablando de la noche, de esos espectros, fantasmas, Gaueko, que es el dios de la noche, ¿no? Que representa el frío, la oscuridad, el bosque, el lobo. Luego los espíritus que hay en los caseríos también, hay muchas historias alrededor de espectros relacionados con los familiares y demás, y luego también todo ese universo relacionado con las brujas y los aquelarres, que en gran parte lo hemos heredado de las mentiras que contaron los inquisidores para reprimir a un colectivo, especialmente a las mujeres, una herramienta de represión brutal, simplemente por pan, ni siquiera fue, lo dicen los antropólogos, yo soy un aficionado, pero, Sí. pero era una cuestión de geopolítica pura y dura, o sea, ni siquiera era una cuestión religiosa. Quemaron curas también y monjes también. Entonces, pues un poco esas mentiras generaron una iconografía del aquelarre en la que pues había antropofagia, infanticidio, fornicaban con el diablo, que era en forma de macho cabrío, ¿no? Pues toda esa imaginería que es fascinante, ¿no? Pues recoger un poco todo eso y coger desde la tradición de la dignificación y resignificación de la bruja, que ya nos viene desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Yo ya desde niño he recibido que la bruja era algo positivo. En mi entorno, a mí cuando me hablaban de las brujas, las sordiñas, que en euskera, que es masculino y femenino, pero sobre todo femenino, era algo positivo. Entonces, bueno, recogiendo esa tradición de esa figura de la otredad, que se enfrenta al status quo, pues llevarlo también al aquelarre y a través de eso pues hacer un relato de libertad, ¿no? De hecho, justo la siguiente pregunta era si con todo el relato y la última frase que pones, que es bastante lapidaria, realmente la película, aparte de tener ese carácter de cuento, de narración, de leyenda, tenía ese carácter reivindicativo, ¿no? De defender a las mujeres y no solo eso, que de ahí viene la pregunta, en extensión a todos aquellos monstruos que se han creado a lo largo de la historia. Sí, básicamente habla de eso, ¿no? O sea, yo me considero una persona que le gusta la oscuridad, que me protejo en la oscuridad, me gustan los monstruos. Siempre, yo creo que en mis películas siempre habla sobre los prejuicios que hay hacia lo que supuestamente es feo, ¿no? Y las luces que hay al otro lado de la oscuridad. Sí.
Sin embargo, lo que más miedo da son las oscuridades que hay en la luz, ¿no? O sea, supuestamente la luz es lo más bello, lo más correcto. Los lobos con piel de cordero, que suele Eso decirse, es, ¿no? y de repente, pues, la oscuridad que hay detrás de la luz, eso es lo verdaderamente terrorífico, ¿no? Y bueno, yo, o sea, no pretendo ser reivindicativo, pero tampoco lo intento ocultar. O sea, yo creo que el arte tiene que ser político siempre. Es político, porque la indeterminación política también es una posición política. O sea, Sí. decir, no, es que el arte no es político, es que estás cómodo con no contar el mundo desde tu perspectiva artística. Y eso ya es una posición política. Entonces, bueno, yo creo que todas mis películas tienen cierta reivindicación, porque yo a través de mis películas hablo de cómo veo el mundo. Me parece igual. Aparte de tu visión, algo que debe saber la gente o que verán con tus películas, que tú eres muy polifacético, que no solo estás dirigiendo una película, sino que la has escrito y también te dedicas al arte. Haces tus storyboards, de hecho haces unos libros de las películas geniales, el arte de la peli y demás, y el opening. Tanto en el Rementari como en Irati hay dos openings apoteósicos muy imponentes, y en este caso no es menos. Y tenía la curiosidad de cómo habéis creado esa primera rueda, esa imagen que vemos en el principio de la película, si es ilustración tuya, si has delegado en alguien. Bueno, o sea, lo que es la ilustración es mía, sí que he hecho bueno, el diseño basado en diferentes grabados pues de la época de la Inquisición y demás. Pero una declaración de intenciones que sí que tiene la película es que todas las cartelas de los capítulos, ese grabado inicial, lo hicimos en madera. ¡Ostras! Y lo rodamos. Es una declaración de intenciones también para intentar hacerlo lo más físico posible en esta época en la que estamos, que todo es digital. Además tenemos la inteligencia artificial y bueno, pues a mí me apetecía mucho hacer algo lo más físico posible, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso ya te digo, como tú dices, a la vez que escribo los guiones, pues voy haciendo los artes conceptuales, diseño las criaturas y demás, y en el caso del prólogo, pues pasa lo mismo. Claro, va saliendo todo paralelo, ¿no? Es todo secuencial. De hecho, me recuerda mucho al arte de Tomás Hijo, todo lo que dices de labrarlo y demás, todo Tomás físico. Hijo es maravilloso. Es genial. Pues haríais juntos algo genial, ¿eh? O sea, que ahí lo Pues lanzo. me encantaría. Ahí lo dejo lanzado. A ver, es salmantino como yo, pero no lo conozco, o sea, que ojalá podéis hacer yo de puente. Que vea esta entrevista, ojalá. Al ser un cuento de cuentos, porque al fin y al cabo esto es un cuento que contiene cuentos y están hilados y demás, ¿te has visto tentado de hacerlo en formato antología? Estrictamente antología, capítulos y demás. ¿Como una serie? Sí, mira, de hecho, una de mis grandes referencias es el cuentacuento de Jim Henson. Ah, mira. O sea, desde niño es algo que siempre me ha obsesionado un montón. Yo creo que son cuentos supuestamente infantiles, pero súper oscuros. Y sí que en su día he soñado en hacer una serie con eso, pero al final a mí me salen historias conclusivas, cerradas, redondas, y no soy una persona que se le ocurran cosas que se desarrollan, que no tienen final, ¿no? Me gusta hacer cosas redondas. Entonces, bueno, en este caso sí que es verdad que es una película hecha de capítulos, ¿no? Pero en principio no, la verdad es que no. Esta vertebral. Historias y leyendas hay infinitas, ¿no? Sí. Por poder se podría hacer. Bueno, quién sabe. Igual un día me animo. No te cierres, quizá algún día te llaman para el ABC de la muerte o un VHS. Bueno, ahí tendrás que. Sí, joder, pero eso son obras. Son capsulitas. Cerradas, son ¿no? capsulitas, Pero, por supuesto, eso, vamos, encantado. Hombre, ojalá, igual que nos oigan los productores de esto. Eso. Al final soy manager, ¿eh? Fotografía. Con todas tus películas has hecho una foto muy guay, pero en este caso imagino que ha habido un reto extra, que es rodar de noche. Y bueno, la referencia, salimos todos de la sala de los distintos visionados aquí en Sitges hablando de Robert Eggers y de cómo nos ha rememorado a La Bruja y demás. No sé si te ha llegado a referencia, si has tenido tiempo de leer, pero a todos nos ha venido a la mente. Consciente y conscientemente te habrá salido, no lo sé, pero la cosa es qué retos has encontrado, qué tipo de foto has buscado. A ver, bueno, me encanta que me hables de Robert Eggers porque es un director que me encanta, pero creo que tenemos obsesiones parecidas, pero a nivel visual es muy diferente, porque Robert Eggers creo que es mucho más
es mucho más oscuro, mucho más... Más tenebroso, tremendo. Sí, y yo soy más barroco. A mí mis referentes son Terry Gilliam, Neil Jordan, por ejemplo, en Compañía de Lobos. Creo que es una película que bebe mucho más, o que yo veo mucho más de ese mundo. Pues el arte medieval también se ve un poquitillo en todo. Sí, yo creo que veo más de ahí, pero bueno, me encanta, yo te digo que me flipan las películas de Robert Eggers. Entonces, bueno, al final esos son un poco mis referentes, ¿no? Yo creo que son más directores también que les gusta ilustrar, que son barrocos. Sí. La verdad es que me siento más identificado con ese tipo de directores. Bueno. Y sí que es verdad que ahora mismo está habiendo como una especie como de boom de folk horror, esos mundos legendarios, pero a mí me interesa más desde la perspectiva más legendaria. Vale. Pero bueno, hay quien ya te considera, yo entre ellos, el máximo exponente ahora mismo de folk horror en España y de los grandes en Europa. Es de los que lo trabaja y de los que hace falta, por lo que decíamos antes, de mantener vivas ciertas leyendas y volver a esos miedos ancestrales y todo esto, y primigenios. También veo diferencias con las otras películas, de progresión, incluso a lo mejor de inversión, de tiempo y dinero quizá, de producción, en las criaturas, en la recreación de criaturas. Porque creo que has tenido tanto posibilidad de hacer tanto cosas prácticas como CGI. Entonces, ¿cómo ha sido esa concepción, esa realización de los seres, no vamos a decir que se ve en la película por no spoilear? Bueno, en la industria en la que estamos siempre, me da igual que sea género o no sea género, siempre trabajamos desde la carencia, ¿no? O sea, desde lo que no tenemos para hacer lo que podemos hacer. Tú tienes una planificación, tienes un dinero y quieres hacer 5 planos, no tienes tiempo para hacer 5 planos en un día, tienes que hacer 2 y ya está, porque como tienes que meter un efecto no hay tiempo y tal y cual. Vale. Entonces, bueno, poco a poco, en mi caso, y como todos imagino, vas adquiriendo experiencia, vas administrando mejor los recursos y pensando mejor dónde voy a concentrar el dinero para que este plano quede cojonudo y sea mágico, surrealista y demás, ¿no? Básicamente, o sea, no tenemos una carta a los reyes. Ya. Eso, o sea, ya te digo, ni en el género fantástico ni ningún otro género en este país. Entonces, bueno, yo al final, desde los cortometrajes es lo que he ido aprendiendo y en lo que he ido adquiriendo experiencia. Y sí que me encanta, o sea, a mí me gusta mucho combinar lo práctico y lo digital. O sea, creo que ahí está el triunfo de los efectos especiales, ¿no? Y aparte que todos mis referentes, yo sé, desde Peter Jackson, Guillermo del Toro, o sea, me gusta el efecto físico, ¿no? La cosa de Carpenter es una de mis películas, vamos, de niño que me obsesionó, ¿no? Y que me genera ese vértigo físico brutal, ¿no? Y a mí me gusta que las películas sean antes hablábamos también del prólogo, ¿no? De que sea lo más físico posible. Entonces, a mí me gusta mucho que el efecto se vea, que la criatura parezca tangible. Eso es, que el personaje legendario lo puedas ver, ¿no? Y ahí está, el triunfo está en tener buenos técnicos de prótesis como Nacho, que ha estado ahí con las criaturas protésicas, o David Ceras como supervisor de VFX. De User, de hecho. De Alive. Ah, era de User. Me sonaba de eso, pero acá. Ahora es Alive. Ha fichado. Alive VFX. Vale. Por acabar, que esto hay que mencionarlo, aparte de fecha de estreno, que te la va a distribuir Filmax, ¿verdad? La película es en noviembre. 14 de noviembre. 14 de noviembre, vale. Venimos de tener el listón muy alto. Irati ha sido la película en euskera más vista de la historia. No me equivoco con ese récord. El listón está alto. ¿Esto te ha abierto puertas para la producción y demás? ¿O la distribución? ¿El hecho de tener eso en el currículum? Bueno, la distribución ha sido la empresa de distribución de Gaua es Filmax. Sí. Entonces, bueno, siguen apostando en mi cine, así que estoy contento con ellos y ellos están contentos conmigo, por lo visto. Y lo que venga después no lo sé todavía, o sea, tampoco me ha generado muchas oportunidades. Sí que veo que cada vez me cuesta menos levantar películas. Empecé con Elementary, que fueron 8 años, luego Irati fueron unos 6,
y Gabo han sido 3. O sea, voy Bueno, esa progresión es progresando tremenda. adecuadamente. Y aquí serán muchos cineastas de hoy en día. Sí, tener esa sí, sí, es progresión, una tío. suerte, la verdad es que no me puedo quejar. Está genial. Pues como se suele decir, mucha mierda y mucha suerte con ello y va a gustar segurísimo. Muchas Enhorabuena.